Oye, no esperaba que me llames tan pronto. Investigué lo que me pediste. Escucha bien. Si hay un vínculo entre Miguel Preciado y Daniel Llamas. ¿Y cuál es? Que fueron juntos a la escuelita aquí en Veracruz. O sea, que se conocen al menos hace 20 años. Pero lo más interesante es esto. En los archivos de la escuela había nombres que me llamaron la atención. Pero más uno, porque salió esta noche en las noticias. Alejandro Céspedes. Es el militar que está desaparecido. Esa conexión no me la esperaba. Seguramente el militar tiene que ver con la desaparición de Miguel Preciado. Y entonces, probablemente, Daniel, el coronel, y Miguel Pertenecieron a la banda de los Monkeys. Bueno, es una posibilidad. Ahora, explícame, por favor, qué tiene que ver Rafael Cabral en todo esto. Mejor te cuento después. Ok. Entonces, mañana mismo me cuentas, porque voy para allá. El coronel ahorita está metido en un escándalo. Y si logro Logro vincular que tiene algo que ver con los Monkeys, voy a desempolvar todo este caso. Está bien, pero no agites el avispero. Ya ves que luego se escapan o te atacan. ¿Está bien? ¿Quién era, mi amor? ¿Por qué tanto misterio? No, de la fundación donde estoy trabajando estoy un poco atrasado. Muchos casos. Te lo voy a poner muy fácil. Ni tú quieres que la relación entre Altagracia y Jaime Aguirre sea buena, ni yo tampoco. Yo no vine a esto. Yo no tengo nada que hacer aquí. Termina de escucharme. Siéntate. Tú y yo tenemos toda la ventaja. Lo único que tenemos que hacer es ensuciar la comunicación entre ellos, nada más. Déjame entender una cosa. Tú tienes muy claro cuál es mi interés por Saúl Aguirre, ¿no? Pero yo no sé cuál es el tuyo por Altagracia. ¿Te interesa como mujer? Para mí es muy importante saberlo, porque así puedo calcular el nivel de compromiso que le vas a poner a esta sociedad. Yo solo miro por los intereses de la constructora. Nada más. A mí no me gusta hacer las cosas así, a escondidas y con engaños. Ya lo intenté una vez con tu jefa y todo me salió muy mal. ¿Y te sigue yendo mal? ¿Y a qué no adivinas a qué le tienes que agradecer todo eso? Altagracia te está cerrando todas las puertas para que no encuentres trabajo y tengas que abandonar de nuevo el país. Despacio, con cuidado. ¿Me ayudas a sentarme? Sí. Es que como que ando toda mareada, toda tonta, con tanta cama que... A ver, ahí estoy. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ay, gracias. Ahí está. Vi que tienes muchos amigos pendientes de ti, pero ¿no tienes familia? Sí, sí tengo, pero pues se fueron de mojados. Ya les avisé, ya les dije que estoy bien y mi jefa pues sí se quería venir para acá de retache. Pero pues yo no quise porque pues imagínate donde no la dejen regresar. ¿Y dónde viven? En Carolina del Norte. Ellos se dedican allá a la pizca del tabaco. Y pues sí, ¿qué más quisieran ellos que yo me fuera para allá? Pero pues no. A mí me gusta México y no quiero dejar mi país. ¿Qué pasó? Pues nada, que pues hacía mucho que un hombre no me escuchaba y que me ponía tanta atención. Espero que cuando crezcas no te me eches a perder, ¿eh? Y te vuelvas ahí como todos esos desatentos. Ah, ya sé que eres mayor de edad, hombre. Ya no me tienes que decir. Entonces no me trates como un niño porque no lo soy. Si acaso me llevarás, ¿cuánto? ¿Unos años? Oye, hace rato que me estabas ayudando y que quedamos así como de frente a frente. Me ibas a besar, ¿verdad? Pues qué bueno que no lo hiciste, ¿eh? Porque si no lo hubieras regado, me caes re bien, viejo. Me caes re bien, pero pues no. No, yo siento que sí. Ahí ya hubiera valido, ¿eh? Mónica, espérame. ¿Qué onda, Yesenia? No te vayas, mija. Te seguí para que tu papi no nos escuche. A ver, dime la verdad. ¿Por qué te quieres ir a tu pueblo? Para alejarte de Saúl, ¿no? Dicen, Yesenia, que para el mal de amores lo mejor es poner pues tierra de en medio, ¿no? Verlo diario me está matando. ¿Y qué vas a dejar aquí a tus amigos, a los vecinos? ¿Y Lidia? Ni siquiera ha salido del hospital. Es que ya sé que no la tengo fácil, Yesenia. Mira, si tú, neta, no te quieres ir con nosotros, pues no hay bronca.
Mira, la Mago se puede cambiar al depa. Y juntas pues pueden regresar a vender tortas o te quedas ahí ya. No, pero es que tú ya habías pasado por ese bache, mija. Todos los que llegan de provincia batallan un chorro al principio, pero tú ya habías logrado que te dieran una chamba buenísima. Ahora resulta, ¿no? ¿No que no querías que trabajara para la doña? No, con ella ni a la esquina. Pero tú ya te demostraste a ti misma que puedes con una chamba como esa. Todo es cuestión de buscarle. No sé. Mira, yo la neta no creo que en esta ciudad tan grandota haya otras personas como la doña que no les importe que no tenga un título. No, mija, pero ella no es la única que puede ver todo lo que vales. Ahora, si nos vamos a tu pueblo, ahí sí va a estar difícil, ¿eh? Que consigas una buena chamba ya, no, hombre. Pero tampoco tiene que ser aquí con Altagracia, pues. Es que no entiendes que me duele un chorro verla con Saúl. Mira, lo de ellos es tan grande y tan puro y tan bueno que no les importó y no le importó decir que era su mujer enfrente de todos los vecinos. Y hasta le vale la demanda que le puso su papá contra la doña. ¿Don Jaime la demandó? Solo tienes que decirle a Jaime que Altagracia le mintió. Que ya no quiere negociar. Que es evidente que sigue interesada en la vecindad. Si don Jaime habla con ella, se va a dar cuenta que le mentimos. No me decepciones, Jimena. Siempre va a haber riesgos. Pero tú tienes la habilidad para manejar la información a tu conveniencia. Como ella, como Altagracia. Ella se hace la santa frente a Saúl, pero está aprovechando esa demanda para alejarlo de su familia. ¿Sabes que Saúl ya duerme en casa de Altagracia? ¿A qué vas a esperar, Jimena? ¿A que se mude con ella? ¿A que se casen? ¿A que...? Ya. Ya es suficiente. Ya entendí, no digas más. Está bien. Acepto el trato que me estás proponiendo. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir. Y es más, te voy a ayudar para que consigas un buen empleo. No te confundas. Yo no estoy pidiendo tu ayuda ni la necesito. Yo ya caí en una trampa por buscar superarme profesionalmente. Y ahora lo único que me interesa es separar a Saúl de Altagracia. Con eso me doy por bien servida. Gracias. No tienen idea lo feliz que estoy aquí con ustedes. Tienes un brillo en los ojos que nunca te había visto, tía. Bueno, estaba esperando una ocasión especial, muy especial como la de hoy, para poder abrir esta botella. Vamos a beber uno de los mejores vinos del mundo. Quiero brindar por una de las cosas más difíciles de conseguir en la vida y de las más hermosas. Por un amor que te haga feliz. Salud. Excelente. Es delicioso. Pero, ¿sabes? Si hoy me hubieran dado vino de garrafa, me sabría igual. ¿Te acuerdas lo que nos encantaba robarnos en las fiestas en Veracruz? Sí, claro. Los toritos veracruzanos, deliciosos. Aparte, sinvergüenza. ¿Y eso qué es? Ay, mi amor, es fruta con agua, leche y alcohol de caña. Sí, se toma mucho en Boca del Río en época de carnavales. Me encantaría un día ir a Veracruz a tomar unos toritos. ¿Por qué estás así, tía? Ay, porque regresar a Veracruz sería volver al pasado y contar una nueva historia. Ahora yo creo que sí se puede. Con el hombre que amas. La neta sí está bien grueso todo ese asunto de la demanda. No, pues es que Altagracia siempre piensa que puede ir por la vida haciéndole daño a la gente y nunca le pasa nada y siempre se sale con la suya. Pero no te creas, ella pues no se veía así que tú digas orgullosa. Al contrario, se veía dolida. Neta, venía a hacer las paces con don Jaime. ¿Y dices que Saúl se puso de su lado? Sí. Está tan clavado con ella que no le importa hasta pelearse con su jefe. No, pues a lo mejor a Saúl no le importa, pero a Altagracia sí. Ella sabe muy bien que hay que ganarse a la familia de un hombre, porque si no lo puede perder. A ver, explícame una cosa, Yesenia. Si se supone que tú, pues, eres su tía, ¿no?
Y yo no entiendo si son tan lejanas, alejadas y no se llevan bien. No entiendo como por qué tanto interés en la relación de Saúl con la doña. Y es bien tarde, ¿no? Es que ya me tengo que ir. A ver, espérate, no inventes. ¿A dónde vas a ir a esta hora, Lo que pasa es que tu papá está molesto conmigo. Como no me quiero ir al pueblo con ustedes, y por eso mejor que se calmen las aguas un ratito y yo me voy a dar una vuelta. No me esperen despiertos, ¿eh? Ahorita, al rato vengo. Yo no te quiero hacer sentir mal y yo sé que eres un chavo que vale muchísimo la pena, pero... Nada. Estoy acostumbrado a que las chavas me baten. Y van 2 seguidas. Ah, o sea que sí hay una mujer en tu vida. Y por eso vienes conmigo a echarme los perros, porque seguramente ella no te peló, ¿verdad? Ni el caso que te cuente. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo también soy una mujer y qué tal que yo también te puedo dar como unos tips para ligar. Siempre me sentí atraído por una chava. Pero siempre me pasa lo mismo. Solo me ve como un amigo. Imagínate, hasta me contó que está saliendo con alguien más. No. Pues sí está cañón que te digan algo así, ¿no? ¿Y tú sabes quién es el cuate ese con el que está saliendo? Emiliano, hijo, necesito hablar contigo. Deja eso, te estoy hablando. Ya. Necesito pedirte un favor muy importante. ¿Te acuerdas de la foto que encontraste el otro día donde estaba con mis amigos de la juventud en Veracruz? Sí, la que quemaste, ¿no? Tenía ese tatuaje. Exacto. Tienes que hacer de cuenta que esa foto nunca existió. Y que nunca tuvo un tatuaje en el pecho. Si alguien te pregunta o sientes que está investigando, inmediatamente me llamas para avisarme, ¿eh? Pues sí, pero ¿quién me va a preguntar sobre eso? A ver, confía en mí. Siempre me pides que confíe en ti, ¿no? Es justamente lo que estoy haciendo. Demuéstrame que puedo hacerlo y que has madurado sin preguntar, sin tratar de averiguar. Júrame que si alguien te pregunta no vas a decir nada. Emiliano, necesito escucharlo. Sí, te lo juro, papá. Gracias. ¿Hay alguien ahí? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me tienen secuestrado! ¡Ayúdenme! Un pájaro. No puede ser. Me estoy volviendo loco. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay! Saúl, yo tengo que ser muy sincera contigo. La verdad es que al principio tu relación con mi hermana no me gustaba nada. Pero bueno, ya que los veo tan contentos y que veo que las están feliz, pues no me queda más que darte la bienvenida a la familia. Gracias, Regina. No debe ser fácil encontrar al hombre correcto. Tampoco es sencillo encontrar a la mujer correcta. ¿Tú qué piensas, mamá? Yo creo que la palabra correcto o correcta no es la más indicada para describirlo. A veces, quien nos hace felices, quien menos nos imaginamos. El amor no es fácil, mi amor. Bueno, mejor me voy, ya es tarde. Bueno, yo también debería irme. Mañana tengo un día muy complicado. No. Bueno, ¿tienes mucho trabajo? Sí. ¿Y tiene que ver con esa llamada que recibiste hoy? Sí. Oye, pero a ver, cuéntame más, dime más detalles. ¿Por qué te gusta tanto esa chava, Bueno, para empezar, es muy guapa. Y aunque a veces pueda ser un poco mandona, un poco caprichosa, es una gran amiga. Es muy entregada a los amigos. Y eso, es muy buena amiga ¿Y conmigo. no será más bien eso, que tú sientes y estás confundido y que la ves como una gran cuatacha? No. No lo creo. El problema es que soy muy lento. Soy muy tímido para este tipo de cosas, ¿sabes? Ah, fíjate, pues conmigo no ha sido nada lento. Nada, Dieguito. Porque tú me das mucha seguridad y confianza. Pues es que eso es lo mismito que tienes que hacer con ella. Demostrarle mucha seguridad, mucha confianza. Que te vea como un gran hombre. Porque a nosotros sí, los hombres tímidos nos dan mucha flojera. Y al principio, pues sí, nos dan también mucha ternura, pero después no. Busca el momento adecuado y dile lo que sientes.
piénsalo. Saúl se fue muy contento. Muchísimas gracias, Regina, por esas cosas tan bonitas que le dijiste. Solamente fui sincera. Creo que Saúl es un buen hombre, además te adora. No quiso decirme quién lo llamó, pero no voy a insistir. Debo confiar en él. Es Yesenia. Lo mejor es que le contestes. Ustedes no han cerrado el asunto del dinero de Lázaro. ¿No te cansas de molestarme? ¿Estás en tu casa con Regina? ¿Y ahora qué quieres con mi hermana? Pon el teléfono en altavoz. Quiero que también escuche la conversación, Regina. Aquí estoy, Yesenia. Perfecto, Regina, porque en ti sí confío. Tú eres mi garantía de que tu hermana no me va a asesinar. No te des tanta importancia, Yesenia. Tengo cosas importantes en que ocuparme que sí valen la pena. Como Saúl Aguirre, ¿no? Estás desesperada por ganarte a su familia, pero ya supe que su papá te demandó. Sigue cerca de ellos, desgraciada, metiéndote donde no debes. Altagracia, ya se cumplió el plazo que te di. Dame el dinero de Lázaro o le voy a decir a los Aguirre todo lo que sé, que transaste a Lázaro, que abandonaste a tu hijo. Porque estoy dispuesta a todo, Altagracia. Hasta puedo ser testigo y ayudar a don Jaime con su demanda. Y vamos a ver de qué lado se pone Saúl. Si del lado de su familia o del lado de una mala madre como tú.